Bien, jóvenes, continuamos. Bien, vamos a referirnos ahora a la parte de cifras significativas. Bueno, de manera puntual, les indico que cifras significativas son la cantidad de cifras que se debe recoger hacia la derecha o izquierda a partir de la coma decimal. Es decir, vamos a hacer el proceso inverso al que hicimos en la parte de notación científica, ¿no? Todo con el fin de que vayamos también en este caso familiarizándonos con el uso de los números más que todo, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a aclarar con los siguientes ejemplos esta parte de cifras significativas. A ver, escribo la expresión numérica 6,39 por 10 elevado a la 7, por ejemplo. Bien, ahora, esta cantidad no quiero escribir con el 10 a la 7, sino más bien de manera completa, si es que ustedes quieren, ¿no es cierto?, esta expresión numérica. ¿Sí? A ver, 6,39 por 10 a la 7, les repito, esta vez sí, el 10 a la 7. También va a ser lo mismo escribir como 639, ¿verdad? Ustedes recordarán que cuando se tiene, en este caso, un exponente positivo, hay que recoger las cifras hacia la derecha, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces significa que desde esta coma decimal voy a recoger 7 cifras, pero hacia la derecha. En este caso, 1, 2, y para llegar a 7 me falta 5, ¿verdad? Y esos 5, obviamente, completo con los ceros. ¿De acuerdo? O sea, 6,39 por 10 a la 7 es también lo mismo decir, o escribir esta misma cantidad. Donde acá podemos verificar fácilmente que, fíjense, a partir de la coma decimal, recorro 7 cifras hacia la derecha. Justamente estamos en ese proceso, ¿no? Acá inicialmente estaba la coma decimal, recorremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y está correcto. ¿Sí? Bien, a ver, veamos este otro ejemplo. A ver, 237.6 indico por 10 elevado a la menos 9, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se presentó este mismo número, pero sin el 10 a la menos 9? ¿Qué dice? Como tenemos un exponente negativo, ¿verdad? Eso significa que ahora la coma decimal vamos a recoger hacia la izquierda, ¿verdad? ¿No es cierto? Eso significa decir entonces que acá escribo antes el 0, una coma. Antes de escribir la cantidad de ceros que luego viene, a ver, tomamos en cuenta el exponente, es menos 9. Entonces acá tenemos recogiendo hacia la izquierda 1, 2, 3. Y para llegar a 9 falta 6, ¿no ve? Entonces, si acá escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No es cierto? Y recién escribimos 2376. Es lo mismo. ¿Sí? Inicialmente acá estaba la coma decimal, ¿no? ¿No es cierto? Significa que desde este punto, ahora recogemos 7 cifras, pero hacia la izquierda. Pues acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La coma y un solo dedo. Está correcto. ¿Sí? Bien, a ver, veamos este otro ejemplo. Esta vez voy a representar negativo menos 0,0, indicamos 83 por 10 elevado a la 11. ¿Sí? Ahora, esta cantidad quiero escribir en el 10 a la 11. ¿Cómo lo escribo? Para empezar, estamos hablando de un número negativo. ¿De acuerdo? Esto significa que a partir de la coma decimal
como el exponente es positivo, vamos a recoger 11 cifras hacia la derecha. ¿Sí? Si acá tenemos 1, 2, 3. ¿Cuántos ceros más le seguirán después? Obviamente acabo de escribir 83. ¿De acuerdo? ¿Cuántos ceros? 8, ¿no? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Significará lo mismo? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Se da una pregunta? Sí, dígame. ¿Con el menos de adelante no afecta en nada? ¿Cuál? ¿Sigo de adelante? Este Exacto. es un número negativo, para empezar. Bueno, eso Estos sí, dos pero que hicimos más antes son positivos. ya. Y ¿De en todo acuerdo de caso, ese menos, la recta de los números reales? En un lado están los positivos, otro lado están los negativos. ¿Sí o no? Estamos basándonos en ese concepto también. ¿No? está bien, dice. Bien, quiero que hagan un repaso también de la recta de los números reales. ¿De acuerdo? A ver, veamos este otro ejemplo. También tengo este número negativo, donde represento 76, 54, 28, digamos. 28. Por 10, esta vez indico, a ver, elevado a menos 10. ¿Qué tal? ¿Cómo representamos este mismo número? Pero esta vez sin el 10 elevado a la menos 10. Para empezar, es un número negativo. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? Acá ya de hecho nos indica de que si el exponente es negativo, significa de que esta vez vamos a recorrer la coma hacia la izquierda. ¿No es cierto? Pero a partir, en este caso, de la coma decimal. A ver, acá escribo un 0. ¿Cuántos ceros antes de escribir esta expresión? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cuántos ceros escribo? 6, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de 100 escribo el número 76, 54, 28. ¿Es lo mismo? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Es lo mismo, ¿no ven? Sí, le dice, Ya estoy partiendo de acá, acá está la coma decimal, ¿sí? ¿No es cierto? Inicialmente. Y desde acá tengo que recorrer 10 cifras, pero hacia la izquierda. Acá tengo menos 10. Significa eso, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? La coma y un cero delante. Está correcto. ¿Sí? Entonces, algunos jóvenes, ustedes también pueden ir haciendo más ejemplos, todo con el fin de que también vayan familiarizándose con este tipo de números, ¿no? Más que todo escribir de manera correcta. Cuando se tiene acá una notación científica y también en forma extensa, su equivalente, ¿cómo lo escribimos? ¿Estamos de acuerdo? Bien, por otro lado, ya que estamos en el capítulo 1, voy a colocar como subtítulo Análisis dimensional. Bueno, en la asignatura de química también vamos a utilizar fórmulas químicas, ¿no es cierto? Y estas fórmulas también las tenemos que expresar de manera correcta, ¿no? A ver, de manera puntual. Decimos de que análisis dimensional consiste en revisar, digamos,
consiste, indicaremos, en revisar las unidades, indicaremos, a ver, las unidades de ambos miembros, indicaremos, miembros de una ecuación, o fórmula, digamos, ¿no? De una ecuación o fórmula, indicaremos, para verificar, digamos, para verificar, indicaremos, si está bien planteada. Para verificar si está bien planteada. ¿No? A ver, por ejemplo, aclarando. Ahora acá vamos a plantearnos un ejemplo A, donde vamos a escribir una fórmula que estoy seguro ustedes la conocen. X es igual a B sub 0 T más 1 medio a T al cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta ecuación? Estoy seguro que sí. ¿Dónde? ¿Pero qué aclaramos? ¿Qué es X? X es la distancia. Vamos a tomar en cuenta de que distancia la estamos midiendo en metros. ¿Qué es B sub 0? B sub 0 es la velocidad. Y esta velocidad vamos a tomar en cuenta que está en unidades de metro sobre segundo. Un medio es una constante, no tiene unidades, ¿no? Luego tenemos A. ¿Qué es A? Es la aceleración. Y esta aceleración vamos a tomar en cuenta que está en unidades de metro sobre segundo cuadrado. Por otro lado tenemos la T. Acá tenemos la T, Y la T es el tiempo. Y el tiempo está en segundos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo verificar de que esta ecuación está correctamente escrita? ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar unidades en la misma fórmula con las unidades que tenemos en esas magnitudes, ¿no? Entonces acá indicamos reemplazando unidades. Decimos unidades. ¿No? Bueno, antes voy a copiar la fórmula. X es igual a B sub 0 T más el 1 medio aceleración tiempo al cuadrado. ¿No? Ahora bien, se emplaza por sus unidades. En este caso, X me indica que es la distancia y está representada en metros. B sub 0 es la velocidad. Está representada en metro sobre segundo. T es el tiempo. Está representada en segundos. Más, bueno, 1 medio no tiene unidades. Aceleración está en unidades de metro sobre segundo cuadrado. La T, nuevamente, es el tiempo. Está en segundos, pero como está elevado al cuadrado, colocamos segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Vamos analizando ahora unidades, más que todo en el lado derecho. En este primer término, ustedes notarán que se va a simplificar segundo con segundo. ¿Sí? Nos queda metros menos. En este otro término, ustedes notarán de que se va a simplificar segundo cuadrado con segundo cuadrado. Y también nos queda metros menos. Pues en definitiva, llegamos a la conclusión en el lado izquierdo, metro. Luego, en este término nos ha quedado metro.
Este término nos ha quedado bonito. ¿De acuerdo? Todo el metro y metro, ¿no? Entonces concluimos de que es dimensionalmente correcta. Les indicamos dimensionalmente correcta. Entonces esa es la forma de verificar esta fórmula. ¿De acuerdo? Bien. A ver, veamos un otro ejemplo. Indicaremos ejemplo B. Esta vez voy a tomar en cuenta P, B, esto es igual a la N, R y T. Yo sé que esta ecuación ustedes van a recordar. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde? ¿Qué significa esta P? Esta P, fíjense bien, es la presión, ¿no? Y la presión, vamos a tomar en cuenta que está en unidades de atmósferas. ¿De acuerdo? ¿Qué es la B? B es el volumen. Y volumen vamos a tomar en cuenta en unidades de litro. ¿Qué es N? N es el número de moles. Número, indicamos, de moles. ¿Y en qué unidad se está? Directamente, fíjense, está en mol. ¿No? ¿Qué es la R? La R es la constante universal de los gases. ¿Recuerdan ustedes esta ecuación, verdad? ¿Sí? Entonces, R en este caso es la constante universal de los gases. Universal, indicamos, de los gases. Ahora, ¿cuáles son las unidades que tiene? Esta constante universal de los gases, ¿no es cierto?, tiene las unidades, o algunas de las unidades, les indico, está en la atmósfera por litro, dividido entre el mol grado Kelvin. ¿Sí? Dividido entre el mol grado Kelvin. Ahora bien, luego viene la T mayúscula. ¿Qué es la T mayúscula? A ver, vamos a indicar. ¿Sí? Esta T mayúscula que está en esta fórmula nos da más que la temperatura. Y esta temperatura está en unidades de grados Kelvin. ¿Está claro? Ahora bien, verificaremos si esta fórmula cumple con el análisis dimensional, ¿no? Entonces decimos, reemplazando unidades. Reemplazando, indicaremos unidades. Bueno, voy a copiar de nuevo la formulita. Presión por volumen, esto es igual al número de moles. R, que es la constante universal de los gases, multiplicada por la temperatura. ¿De acuerdo? Bien, presión. La unidad de presión en este caso estamos tomando en cuenta que es atmósfera. ¿Sí? Del volumen es el litro, su unidad. N, número de moles, su unidad es el mol. R, constante universal de los gases, está en atmósfera litro, o atmósfera por litro, dividido entre el mol grado Kelvin. Bueno, en este caso representamos con grado Kelvin. Y por otro lado, la temperatura está en grados Kelvin. ¿Sí? Grados Kelvin. Ahora bien, en el lado izquierdo
no hay problema, copiamos atmósfera por litro. Ahora, ¿qué pasa en el lado derecho? En el lado derecho ustedes notarán de que se puede simplificar, fíjense, el mol con el mol. ¿Sí? Se simplifica grado Kelvin con grado Kelvin. ¿Qué nos queda? Nos queda atmósfera por litro. Ustedes notarán de que las unidades son las mismas, ¿no ve? Del lado izquierdo y del lado, en este caso, derecho. ¿No es cierto? Entonces, concluimos diciendo que es dimensionalmente correcta. Es decimos dimensionalmente correcta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De esa manera, entonces, se va realizando esta verificación. ¿No? Veamos este otro ejemplo. Inciso C, indicaremos. Esta vez me planteo la ecuación b al cuadrado, b sub 0 al cuadrado, más 2 veces, les indico, g multiplicada por t. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa estos elementos? Donde, diremos, fíjense, tanto la b, ¿no es cierto?, y la b sub 0 son velocidades, por si acaso. Son velocidades. ¿No es cierto? Esta b es velocidad final y esta b sub 0 es velocidad inicial. Y vamos a tomar en cuenta de que estas velocidades están en unidades de metro sobre segundo. ¿Okay? Acá tenemos el 2, es una constante, no tiene unidad. Luego tenemos la g. ¿Pero qué es la g? La g, fíjense, es la aceleración de la gravedad. Aceleración, indicamos, de la gravedad, ¿no? Ahora, si estamos hablando de aceleración, las unidades en las cuales vamos a expresar está en metro sobre segundo al cuadrado. Por otro lado, se tiene la t. La t es el tiempo. Y está en unidades de segundo. ¿Está claro? Bien, ahora, continuar con el análisis dimensional. A ver, iremos emplazando, similar al que hicimos en los anteriores ejemplos. A ver, entonces voy a copiar nuevamente la formulita. ¿Sí? Bueno, acá nuevamente decimos emplazando unidades. Reemplazando unidades. Bueno, les decía, voy a copiar la formulita b al cuadrado, b sub 0 al cuadrado, más 2 veces la g multiplicado por la t. A ver, veamos si está bien planteada esta fórmula. Donde esta velocidad, acá en la aclaración que hicimos, es una velocidad, está en metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Esta b sub 0 también es velocidad y tiene las unidades también en metro sobre segundo al cuadrado. Más, 2 es una constante, no tiene unidades. G es gravedad, ¿no? Es la aceleración de la gravedad. Y está en unidades de metro sobre segundo al cuadrado. Y t es el tiempo, y está en segundos. ¿De acuerdo? Lo cual, desarrollando, ustedes notarán que vamos a tener metro cuadrado sobre segundo cuadrado. También este término va a ser igual a metro cuadrado sobre segundo cuadrado, más, ¿pero qué pasa en este término? Fíjense, va a ser posible simplificar segundo con un segundo.
Y solamente os va a quedar metro sobre segundo. ¿Qué pasa en este caso? ¿Cumple con la análisis dimensional? Obviamente que no cumple. ¿Sí? Acá, para que esta ecuación sea dimensionalmente correcta, debería darme también metro cuadrado sobre segundo cuadrado, pero no me da. Lo cual quiere decir de que algo está mal en esta formulita. ¿No es cierto? Y así como está expresado, concluimos diciendo de que no es dimensionalmente correcta. No es, decimos, dimensionalmente correcta. ¿De acuerdo? Entonces, repito, jóvenes, de esa manera, y vemos entonces, tomando en cuenta esta parte de análisis dimensional, más que todo con el objetivo de verificar si una ecuación que nos estamos planteando está correctamente, digamos así, realizada, ¿no? Pero también fíjense, en este caso, incluso para despejar una incógnita de una fórmula, ¿no es cierto? Se puede verificar con el análisis dimensional, ¿no? Entonces acá les indico también decimos, para despejar una incógnita de una fórmula, se verifica, digamos, ¿no? Se verifica, indicaremos con el análisis dimensional. Bueno, con el análisis dimensional, ¿no? A ver, por ejemplo, decimos. Pues acá vamos a tomar en cuenta un ejemplo. A ver, una de las mismas fórmulas que hemos utilizado en un ejemplo anterior. A ver. Bueno. A ver, esta misma formulita, fíjense, llamaré inciso A. A ver, x b sub 0t más 1/2 at cuadrado. ¿No? Esta vez con la finalidad de que vayamos también tomando en cuenta otras unidades donde x sabemos que es la distancia, pero esta vez la distancia voy a expresar en unidades de centímetro. La v sub 0 es la velocidad, y esta velocidad voy a expresar en unidades de centímetro sobre segundo. Tenemos la A. A es la aceleración, y esta aceleración esta vez expreso en unidades de centímetro sobre el segundo al cuadrado. Luego el tiempo. T, ¿no es cierto? Entonces, T es el tiempo en unidades de segundo. ¿Sí? A ver, de esta ecuación vamos a despejar una de las incógnitas. A ver, por ejemplo, ¿cuál? A ver, fíjense, tenemos un problema, digamos, ¿no? Tenemos todos los datos, conocemos distancia, conocemos velocidad inicial, conocemos el tiempo. Ahora, despejando correctamente en este caso, si nos pide que hagamos la aceleración, despejamos correctamente la aceleración y el problema estaría resuelto ya en un 90%, digamos. ¿No es cierto? Entonces, a ver, de este mismo ejemplo, decimos despejando aceleración. ¿Cómo despejamos aceleración? Esta es la incógnita. ¿Sí? Para despejar la aceleración, fíjense, antes voy a escribir la misma ecuación. Velocidad inicial multiplicado por el tiempo más el 1/2 aceleración tiempo cuadrado, ¿no?
Este término lo paso al lado izquierdo con signo negativo. Vamos a tener los inicial por tiempo. Esto es igual a 1/2 aceleración en tiempo cuadrado. O también es lo mismo escribir, ¿no? Si estamos hablando de una ecuación, ¿no es cierto? Es lo mismo escribir 1/2 aceleración tiempo cuadrado. Esto es igual a x menos velocidad inicial multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Ahora sí, despejamos la aceleración. ¿A qué se iguala esta aceleración? El 2, fíjense, lo pasamos al otro lado a multiplicar, va a aparecer como 2, multiplicando a x menos velocidad inicial multiplicada por el tiempo. ¿No es cierto? Y vamos a dividir, en este caso, este t cuadrado va a pasar al otro lado a dividir, por lo tanto, va a aparecer como el t cuadrado más. ¿Sí? Bien, este es el despeje realizado, ¿no es cierto? Ahora, ¿estará bien despejado? ¿Cómo podemos verificar si ese despeje que hemos realizado está correcto? ¿Cómo verificamos? Vamos a verificar precisamente con el análisis dimensional, ¿no es cierto? Entonces, decimos, fíjense, acá tenemos esta formulita. Fíjense, ordenando, también va a ser posible expresar este 2 multiplica al x y multiplica a velocidad inicial multiplicada por el tiempo, ¿no ve? O sea, podemos también representar como 2x menos el 2 velocidad inicial multiplicado por el tiempo y dividido entre el tiempo cuadrado. ¿De acuerdo? O también esta misma expresión es lo mismo decir 2x sobre el t al cuadrado menos 2 veces velocidad inicial multiplicado por el tiempo dividido entre el tiempo cuadrado. Es lo mismo, ¿verdad? ¿No? Ahora, reemplazando por las unidades, digamos, ¿no? Reemplazando, indicaremos por unidades. ¿No es cierto? La A, ¿qué es la A? Es la aceleración, dijimos, está en unidades de centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Acá tenemos el 2, es una constante, no tiene unidades. Tenemos la X, ¿qué es X? Es distancia, por lo tanto tenemos centímetro, ¿no? Y T es el tiempo. T al cuadrado significa segundo cuadrado. Acá menos, 2 es una constante, V sub 0, pero ¿qué es V sub 0? Es la velocidad, estamos expresando en centímetro sobre segundo, ¿no es cierto? Multiplicado por el tiempo que es segundo, y a la vez dividido, ¿verdad? Entre el tiempo y el tiempo es segundo al cuadrado. Ahora sí, iremos verificando, fíjense. Acá en el lado izquierdo no hay mayor problema, copiamos centímetro sobre segundo al cuadrado. En el lado derecho tampoco hay mayor problema, copiamos centímetro sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, ¿qué pasa en nuestro otro término? Fíjense, podemos simplificar segundo con segundo, ¿verdad? ¿Sí? ¿No es cierto? Y nos quedará en este caso menos, ¿qué nos queda? Centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿No? ¿Y a qué conclusión llegamos? De que el despeje está bien realizado, ¿no? Porque acá, reemplazando por unidades esta expresión, nos da lo mismo, ¿eh? Centímetro segundo cuadrado, centímetro segundo cuadrado, centímetro segundo. ¿No es cierto? Decimos entonces, está bien despejado. Como una conclusión. Está bien despejado. ¿De acuerdo? ¿Sí? De esa manera vamos a ir verificando los despejes que hagamos, en este caso, de una fórmula. Veamos este otro ejemplo. Acá les indico inciso B. Esta vez nos planteamos la siguiente fórmula. P es igual a P sub 0
más Rho, que es la densidad, G es la gravedad multiplicada por H, que es la altura. ¿Sí? Sacarse claro donde, fíjense, la P y la P sub 0, ¿no es cierto? En este caso son presiones. Son presiones. Y estas presiones están en unidades de Newton sobre el metro al cuadrado. Newton sobre el metro al cuadrado. Bien. Por otro lado, tenemos este otro elemento que también está dentro de esta fórmula. Dentro de esta fórmula, ¿no es cierto? Y es precisamente este símbolo de la densidad, ¿no? Se define como el Rho, ¿no es cierto? Y esta densidad, fíjense, vamos a tomar en cuenta que está en unidades de kilogramo sobre metro cúbico, ¿no? Luego está la G. La G es la gravedad, ¿no es cierto? Está en unidades, si estamos hablando de aceleración, vamos a tomar en cuenta que está en metros sobre segundo cuadrado. Y H es la altura. Altura, vamos a tomar en cuenta que está en metros. ¿Sí? Está en este caso en metros. ¿No es cierto? A ver, en este ejemplo, fíjense, ¿qué queremos despejar? A ver, por ejemplo, la altura, ¿no es cierto? Despejando, indicaremos altura H. ¿Cómo despejamos esta altura H? Y luego verificamos con el análisis dimensional, similar al ejemplo anterior que hicimos. ¿Cómo despejamos esa H? Bien, bueno, otra vez se nos va acabando el tiempo. Nos conectamos nuevamente después de 10 minutos. ¿Sí? Un descanso y volvemos, jóvenes.